hablar es Thomas Hobbes. El pensamiento de Thomas Hobbes fue muy influyente, pero después de su muerte, ya que tal vez él era demasiado moderno para la época en la que estaba y demasiado conservador para las siguientes épocas. De hecho, en 1666 se quemaron sus libros en Inglaterra por haber sido considerado ateo, aunque realmente él no era ateo, ya que él incluso tenía una filosofía de religión. Tras su muerte se volvieron a quemar públicamente sus obras. Durante toda su vida tuvo que batallar sin tregua contra dos grandes enemigos. Uno de ellos era la Iglesia de Inglaterra y el otro era la Universidad de Oxford. Thomas nació en Inglaterra en el año de 1588 y murió en 1679 a los 91 años de edad. Thomas fue educado en la iglesia de Westport y luego pasó a la escuela de Malmesbury, en donde destacaba como un buen estudiante. Hobbes tenía intereses en las materias científicas, pero su atención realmente estaba más enfocada en los autores griegos y latinos clásicos, y el resultado de dichos estudios fue la exitosa traducción de los manuscritos históricos de la guerra de Peloponeso. El primer interés de Hobbes fue estudiar la física del movimiento, y fue ahí en donde empezó a concebir un sistema filosófico mecanicista y materialista. Su primer pensamiento se formó en estrecho contacto con los círculos europeos de René Descartes, Pierre Gassendi y Galileo Galilei. Hobbes elaboró una doctrina ordenada sobre los cuerpos. Esta doctrina mostraba cómo los fenómenos físicos eran explicables en términos de movimiento. Hobbes asimiló los métodos científicos y críticos europeos y desde entonces desdeñó el escolaticismo. Hobbes escribió sobre historia, geometría, teología, ética, filosofía general y ciencia política, siendo esta última en la cual Hobbes destacó. Hobbes decía que la falta de conocimiento sumergía al individuo en una total oscuridad. Para Hobbes, una persona ignorante era una persona fácil de dominar, ya que por la falta de conocimientos esa persona no podía escoger qué era lo que le hacía bien o qué era lo que le hacía mal. El estado natural del hombre. Las pasiones. Hobbes decía que el hombre en su estado natural solo podía buscar la guerra. Por eso, aunque no es de su autoría, Hobbes usaba una famosa frase que era: el hombre es un lobo para el hombre. Con esa frase trataba de explicar el egoísmo que dominaba al ser humano, ya que éste trataba de destruir a sus semejantes. Hobbes reclama ser el inventor de la ciencia política. Es considerado el padre del empirismo británico y asociacionismo. La razón de esto es que él fue el primero en comprender y expresar la posición del hombre en su universo mecánico, ya que él expresaba que la vida no es sino un movimiento de miembros. Hobbes también elaboró una teoría psíquica. Esta teoría afirmaba que el lenguaje y el pensamiento estaban íntimamente relacionados y que quizá eran idénticos. Él decía que el pensamiento correcto era equivalente a la utilización del lenguaje correcto. Desarrolló la teoría del origen contractualista del Estado. Esta teoría sugiere que el hombre primitivo, que vivía en estado salvaje, pasó lentamente a la vida social, a través de un pacto entre todos. De acuerdo con esto, el Estado vendría a ser entonces la resultante inevitable de dicha situación, para la cual imponer orden y la organización en la vida social de manera de un leviatán. Sentó las bases para el contrato social. Este contrato social es técnicamente lo que hoy en día vemos y vivimos, o sea, somos una sociedad que se rige por reglas y estatutos que regulan nuestros comportamientos, ya que para Thomas el contrato social era una especie de pacto de paz, en donde el soberano aceptaba toda la responsabilidad de cumplir con las demandas de sus súbditos con el fin de evitar los conflictos. La idea era evitar la destrucción del hombre por el hombre.
Hobbes concibió el sistema de pensamiento para la elaboración, al cual dedicó su vida entera, siendo el primero en elaborar un esquema, un tratado o más bien una doctrina sistemática del cuerpo, en donde técnicamente decía que los fenómenos físicos eran explicables en términos de movimiento, siempre y cuando se entendiera a la perfección el movimiento. Pensamiento de Thomas Hobbes. Pensamiento mecanicista. Este pensamiento decía que solo existe cuerpo y negaba la existencia del alma. El hombre es una máquina. Hobbes decía que el hombre es una máquina porque se mueve continuamente solo para alcanzar sus deseos. Este movimiento lo clasificaba en dos tipos. El primero era de acercamiento. Decía que era cuando la persona se acercaba a las cosas que deseaba. El segundo era de alejamiento. Este era cuando la persona se alejaba de todo aquello que podía atentar contra su vida. Compatibilismo. Hobbes fue el inventor del compatibilismo. Este se basaba en la idea de que las causas necesarias y las acciones voluntarias son compatibles, y decía también que estas acciones seguían una cadena hasta el creador, o sea, Dios. Filosofía de religión. Aunque Hobbes fue considerado como un ateo, realmente él no lo fue. Este intentó aplicar a Dios y a otras entidades religiosas como los ángeles y el concepto de espíritu animal a su filosofía. Sin embargo, él defendía que únicamente Dios y en ningún otro espíritu físico se podía determinar como incorpóreo. Según Hobbes, la naturaleza divina de los atributos de Dios no es algo que el ser humano pueda llegar a comprender en su totalidad. Pensamiento político. Hobbes creía que las formas de gobierno no podían ser divididas, ni por buenas ni por malas, y tampoco podía existir un gobierno mixto, es decir, un gobierno donde la soberanía se repartiera entre diferentes sectores sociales. Hobbes creía que el poder era absoluto e indivisible. El poder debía de estar en una sola persona elegida por el pueblo. Ideas con respecto al crimen. Hobbes puede ser reconocido como uno de los antecesores de la escuela clásica de la criminología. ¿Esto por qué? Pues porque él mismo lo reconoce en su obra más famosa llamada Leviatán. Reconoce los principios de legalidad jurisdiccional y de proporcionalidad de la pena. Obras de Thomas Hobbes. En 1628 escribe la obra Tucídides. Esta obra fue creada con el objetivo de mostrarle a los ingleses los peligros de la democracia. Elementos de derecho, naturalidad y política, escrita en 1640. La óptica, escrita en 1646. Y la obra más importante, Leviatán, escrita en el año de 1651. Esta fue la más importante de Hobbes. Aquí introdujo unas ideas. Una de ellas fue que señaló el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. La idea de este contrato social era la de entregarle una porción de soberanía del pueblo a un único líder, que tenía la tarea de evitar que el hombre fuera destruido por el hombre. El objetivo principal era mantener el orden. Otra obra fue la de Libertad y la necesidad, escrita en 1654. Esta obra fue publicada sin el consentimiento de Hobbes. Frases célebres de Thomas Hobbes. Un hombre libre es aquel que teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra traba a su voluntad. Cuando los hombres construyen sobre falsos cimientos, cuanto más construyan, mayor será la ruina. La desigualdad que ahora existe ha sido introducida por las leyes civiles. A una justicia igualitaria corresponde también una igualitaria aplicación de impuestos. Muchas gracias. Esta